Increíble millonario regresa a casa y descubre una revelación sorprendente sobre su hijastra Braulio, un arquitecto de renombre que ha marcado su huella en el skyline de ciudades vibrantes. Ponía un pie en su pueblo natal después de más de 2 décadas. El eco del éxito resonaba en su vida, pero al mirar hacia atrás, las memorias lo asfixiaban. La cocina de su madre, la fragancia de su guiso favorito y su sonrisa cálida se desvanecían entre las sombras del tiempo, atrapándolo en una melancolía que no sabía cómo manejar. Cada calle que cruzaba era un viaje al pasado, un laberinto lleno de risas de niño que ahora parecían eco lejano en el viento. En la casa familiar, donde las paredes guardaban sus secretos, encontró a Valeria, su hijastra de 20 años. Su mirada reflejaba un mar de emociones, esperanza, frustración y un anhelo casi palpable por ser vista. Braulio sentía que el aire se volvía espeso cuando recordaba sus propias luchas como joven, las mismas batallas que ahora Valeria enfrentaba en silencio. Siempre seré la hija de la mujer que no pudo en su momento, había admitido una tarde cargada de sinceridad desgarradora. Las palabras calaron hondo, como un disparo de realidad que dejó heridas abiertas en su pecho. Como podía ayudarla sin que su propia sombra la cubriera, Valeria compartía sus sueños de superación pero también su desilusión con el sistema educativo que parecía no escucharla. Ella era el reflejo de un potencial oculto, como él una vez fue. Sin embargo, Braulio se debatía en un dilema moral desgastante: ¿sería un mentor o un peso sobre sus hombros? Mientras pensaba en esto, sentía que el éxito acumulado en su vida profesional le pesaba como una losa. Cada logro parecía un recordatorio de las expectativas altas que otros depositaban sobre él y ahora sobre Valeria. A medida que la tarde se tornaba en noche, las conversaciones se volvían un refugio. Pero la presión aumentaba cuando su esposa entraba en la ecuación. Su amor por Braulio chocaba con el miedo de perder a su hija, quien veía en él un modelo de éxito que no siempre había sido sincero. La tensión era palpable, y Braulio se sentía atrapado entre dos mundos, como un arquitecto cuya obra maestra se desmoronaba sin previo aviso. Un día, mientras exploraba la guardilla en busca de antigüedades, Braulio tropezó con viejas cartas familiares que desgarraban aún más las fibras de su conciencia. A medida que leía, una revelación que podría cambiar el destino de Valeria se desnudaba ante él, un secreto que podía liberar el potencial de su hijastra, pero que invocaba fantasmas del pasado que habían sido guardados con celosa protección. Su corazón aceleró y un miedo profundo lo llenó. Debería abrir esa caja de Pandora, arriesgando la estabilidad familiar y revelando verdades que podrían lastimar a todos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación lo atormentaba. Braulio sabía que sus decisiones no solo lo afectarían a él, sino que también repercutirían en Valeria y su esposa, sumiéndolos en un torbellino de incertidumbre. La pregunta que lo atormentaba era audaz: ¿podría desnudarse ante su familia y enfrentar la verdad, aun a riesgo de perderlo todo? La presión aumentaba mientras se preparaba para desvelar un secreto que podría determinar el futuro de Valeria y su propia redención familiar. Desearía encontrar las palabras correctas para sanar, en lugar de dañar. Pero el tiempo se le escapaba y el destino de ambos pendía de un hilo. El día siguiente amaneció cargado de una expectación abrumadora. Braulio no pudo apartar de su mente la esencia de las cartas que había encontrado. Se sentó en la mesa de la cocina, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas, iluminando su rostro con tonos dorados, pero también proyectando sombras profundas.
La fragancia del café recién hecho contrastaba con la amargura que le dejaba la incertidumbre. Necesitaba planear su enfoque, su estrategia para hablar con Valeria y su esposa, un camino hasta ahora inexplorado. Mientras sus manos rodeaban la taza, sentía que su propia historia se intercalaba con la de Valeria. Con cada paso hacia adelante, la herencia de sus fracasos y éxitos parecía más peso que aliento. ¿Podía realmente hacerse a un lado, liberando a su hijastra de la carga de las expectativas? El dilema pesaba en su mente, como si se estuviera buscando a sí mismo mientras se enfrentaba al futuro de Valeria. Era un reto que requería claridad y, sobre todo, autenticidad. Después del desayuno, decidió que debía actuar. Crocantes pasos resonaron al caminar hacia la habitación de Valeria. La angustia era palpable, un nudo en su estómago le advertía que el eco de su voz podía romper más que el silencio. Braulio tocó la puerta, no sabiendo si estaba listo para la conversación que estaba a punto de iniciar. Al entrar, se encontró con su hijastra sumida en libros esparcidos, los papeles reflejando sus sueños inalcanzados, su lucha interna e impaciencia por salir del ciclo de la mediocridad. La conversación comenzó torpemente. Valeria, quiero hablarte de algo importante, dijo, intentando captar su atención. La mirada de la joven se alzó de los textos y la esperanza se entrelazó con la preocupación en su expresión. Braulio sintió un impulso de retroceder, pero se armó de valor, recordando que sus palabras podían ser la chispa de un cambio. Con una voz que temblaba entre la firmeza y la vulnerabilidad, comenzó a compartir lo que había descubierto, los secretos familiares que escondían no solo su pasado, sino también la clave que podría liberar el potencial de Valeria. Habló de las cartas, del significado que tenían y de cómo cada palabra podía significar una nueva meta para ella. Pero a pesar de su buena intención, temía que las verdades podrían ser balas perdidas en una batalla que aún no había comenzado. Valeria lo escuchó con atención, la mezcla de miedo y curiosidad brillando en sus ojos. Era un momento decisivo, donde podría elegir entre el miedo a lo desconocido o la valentía de adentrarse en una nueva búsqueda. La tensión palpable entre ambos se convirtió en un catalizador para que Valeria abriera su corazón y expresara sus frustraciones hacia las oportunidades perdidas y lo que realmente quería lograr en su vida. Su voz, aunque suave, resonó como una revelación de deseos reprimidos. El diálogo fue como un puente. Cada intercambio fortalecía una conexión entre ellos que había estado dormida, mostrando el potencial de un nuevo camino. Braulio comenzó a entender que quizás su papel como mentor era el de empoderar a Valeria, no solo compartir sus éxitos, sino también sus fracasos, sus miedos y la lucha por el equilibrio. Al final de su conversación, se sintió un poco más ligero, como si una parte de su carga se hubiera disuelto en el aire. Pero aún quedaba un último ingrediente en la mezcla, el secreto que podía cambiarlo todo. Con pulsaciones aceleradas, Braulio supo que lo verdaderamente aterrador aún estaba por venir. La decisión de revelar la verdad oculta detrás de las cartas era inminente. ¿Serían las palabras suficientes para guiar a Valeria a través de los espejismos de su propia historia, o simplemente crearían un nuevo abismo entre ellos? El reloj avanzaba y el tiempo se evaporaba. La verdad estaba lista para salir a la luz, pero cada segundo que pasaba llenaba a Braulio de dudas. La próxima conversación sería decisiva, y un temor palpitante lo presionaba. Al cerrar la puerta tras su encuentro, un pensamiento cristalizó. Tal vez lo que estaba por descubrir no solo transformaría a Valeria, sino que lo transformaría a él también. Y así, el momento de la verdad se acercaba, como una tormenta silenciosa que se aproxima en el horizonte, con la promesa de cambios inevitables. La mañana siguiente, Braulio se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación que lo atosigaba. Sabía que las cartas estaban a punto de convertirse en el eje central de sus interacciones con Valeria. El peso que ese secreto llevaba consigo no era solo una carga para él, sino algo que también podría definir el futuro de su hijastra. Se preparó un desayuno frugal y, mientras el aroma del pan tostado llenaba la casa, abordó la idea de la revelación.
Las cartas, que hasta ahora parecían simplemente un eco del pasado, comenzaron a tomar forma ante sus ojos como una guía, un mapa hacia la autoexploración que Valeria tanto necesitaba. De camino a la habitación de Valeria, cada paso resonaba un poco más fuerte que el anterior. La anticipación se transformaba en un torbellino que giraba en su interior, desdibujando la línea entre el miedo y la motivación. Ingresó sin tocar, como si la inercia pudiera ocultar sus nervios. Valeria estaba rodeada de libros y papeles, su mundo desordenado reflejaba tanto su mente inquieta como su deseo de salir de la mediocridad. Valeria, tenemos que hablar de las cartas, comenzó, con más seguridad de la que sentía. Los ojos de la joven se iluminaron, pero Braulio podía ver destellos de ansiedad en su mirada. La balanza entre el miedo y la curiosidad era delicada, y él debía manejarla con cuidado. Durante la conversación, Braulio tomó una profunda respiración y decidió revelar las cartas una a una. Al mencionarlas, se sintió disminuir, como si cada palabra que decía fuera un ladrillo que caía de la pared que había construido a su alrededor. Las cartas contenían no solo los sueños de su difunto amigo, sino también fragmentos de su propio ser, desde expectativas no cumplidas hasta expectativas irreales que él mismo había sembrado. Valeria, al escuchar historias de fracasos y lecciones duras, comenzó a relajarse. Sus barreras iniciales se derritieron al comprender que la historia compartida trataba sobre vulnerabilidad y camino, no sobre imposiciones. Era un cambio de narrativa, un espacio donde los errores podían ser examinados en lugar de ocultados. La conversación se transformó en un viaje mutuo de descubrimiento, mientras compartía más sobre los sueños de su amigo y sus propias inseguridades, Braulio sentía que el ambiente se volvía más ligero. «Es tu derecho definir tu destino, Valeria», le dijo, sus palabras impregnadas de una sinceridad que provenía de sus propias luchas. Ella no parecía simplemente ser la receptora pasiva de sus enseñanzas, su expresión era igual de activa y reflexiva. Todo lo que Braulio había temorificado comenzó a desmontarse lentamente, mientras las horas se deslizaban, Braulio notó un cambio en la voz de Valeria. Sus preguntas eran más afiladas, menos evasivas, buscando incansablemente respuestas sobre su propio futuro. Se dio cuenta de que había despertado un ímpetu en ella, una chispa que iluminaba no solo su pasión, sino también su visión de futuro. La educación que él había creído que debía impartir se había transformado en un diálogo fructífero. En medio de la charla, Braulio sintió que la transición hacia la siguiente etapa de su propia vida parecía inevitable. Ya no solo se trataba de Valeria y sus posibilidades, sus propias ambiciones latentes comenzaban a salir a la superficie, configurando un ecosistema emocional de crecimiento compartido. Cada pregunta de Valeria era una réplica de las inseguridades que a menudo había reprimido, pero en el fondo de su mente, un dilema latente comenzaba a moverse. Si revelaba plenamente la realidad de lo que había aprendido de las cartas, ¿podría alterar de manera irreversible el delicado estado emocional que habían construido? La pregunta lo mantenía alerta, una espina que punzaba su determinación. Mientras Valeria se perdía en un momento de introspección, Braulio se maldijo por las dudas, sabiendo que la revelación final era lo que tanto él como Valeria necesitaban. Sería el siguiente paso hacia el empoderamiento, pero también podría ser él. Hilo que deshiciera el tejido del entendimiento que habían comenzado a tejer. Al cerrar su conversación por ese día, el eco de la incertidumbre se mantuvo en el aire, como un ecosistema delicado que podía alterarse con una sola verdad. El reloj seguía marcando con una insistente cadencia, recordándole que el tiempo estaba en su contra. La mirada decidida de Valeria era un recordatorio, una pregunta no formulada que retumbaba en su mente. ¿Estás listo para enfrentar la verdad que no solo cambiará su vida, sino también la tuya? Era una pregunta peligrosa, cargada de posibilidades y desafíos. Al final del día, la tormenta que amenazaba con desatarse se estaba preparando, y Braulio, al fin, debía decidir si el cielo seguiría opaco o si dejaría salir los rayos del sol. Braulio se sentó en el borde de su cama,
el peso de la decisión que había tomado recayendo sobre sus hombros. Aquella conversación con Valeria había abierto una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Sin embargo, la levedad del aire también traía consigo una nueva tensión, el temor de lo desconocido. ¿Qué pasaría si Valeria no estaba lista para conocer todos los secretos del pasado, todos esos fragmentos de un mundo que habían tomado forma en cartas ya deterioradas? Mientras el día avanzaba, se vio envuelto en sus pensamientos como si fueran hilos enredados. Con cada paso que daba hacia la pequeña sala de estar, sintió que era más una prisión de dudas que un refugio de calma. Se pasó la mano por el cabello, sabiendo que esta vez debía dar un paso más allá. No podía permanecer en un estado de inercia si verdaderamente deseaba que Valeria encontrara su camino. Pero a su vez, estaba preparado él mismo para iluminar su oscuridad. Decidió que debía aclarar sus propias emociones antes de abordar la revelación final. Así que se dedicó a escribir. Con un cuaderno desgastado bajo la luz tenuemente dorada de la tarde, comenzó a redactar sus pensamientos. Las cartas, sus significados, la historia misma que había llevado consigo. Mientras la tinta se deslizaba sobre el papel, comprendió que cada palabra era también un paso hacia su propia sanación. Era una forma de desnudarse ante sus propios espejos, un acto que desdibujaba las líneas de su identidad con cada frase que construía. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podía conectar con las experiencias que había marginado. Se detuvo en un momento, observando su propia vulnerabilidad ante el papel. Si no me enfrento a mis demonios, ¿cómo puedo guiar a Valeria? Esa pregunta sirvió como catalizador. Reconoció que había fallado en su propio viaje de crecimiento al esconderse de sí mismo. Cada frase se transformaba en un espejo, reflejando no solo amargura, sino también esperanza. A medida que el día se desvanecía, la mente de Braulio giraba en torno a un nuevo concepto, el coraje compartido. Su miedo a la revelación no solo era sobre él, sino sobre la relación que había comenzado a forjar con Valeria. Si daba el paso hacia adelante, ¿podría inspirar confianza en el camino que le quedaba por recorrer? La idea de severidad en la verdad se tornó obsoleta, en su lugar surgió la posibilidad del vínculo, de construir algo fundamentado en sinceridad mutua. Por la noche, mientras Valeria entraba en la sala, encontró a Braulio con el cuaderno en mano. Ella había notado el cambio en su energía, una especie de chispa que la intrigaba. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó, una mezcla de curiosidad y nerviosismo en su voz. Estoy reflexionando sobre nuestro camino, sobre todo lo que hemos compartido. Te he hablado de las cartas, pero hay más que necesito mostrarte, contestó Braulio, sintiendo el peso de sus palabras anidarse en el aire. La respuesta de Valeria fue silenciosa, aunque su expresión delataba un enfoque profundo. El momento había llegado, y lo que se avecinaba no solo transformaría sus vidas, sino que también reformularía los cimientos de confianza entre ambos. Braulio dio un paso hacia ella, sintiendo que cada latido de su corazón vibraba al unísono con el desafío que enfrentaban. Debemos hablar de cómo las historias de nuestro pasado nos ayudan a formar el futuro. Y para eso, debo ser completamente honesto contigo. Los ojos de Valeria brillaron. Había una misiva en ellos, una fuerte tempestad emocional que él sabía que debía confrontar. La intriga y el temor conviviendo en su interior creaban un campo de energía densa, palpable. La decisión de abrir su corazón no solo era un sacrificio, sino también una responsabilidad. Estoy lista para lo que venga, dijo Valeria, y esas palabras resonaron en Braulio como un eco del coraje que también buscaba dentro de sí. Al contemplar a su hijastra, Braulio entendió que estaba a punto de embarcarse en un viaje transformador. No solo para Valeria, sino para él, el momento de revelación se acercaba. La verdad era una espada de doble filo, podía unirlos o separarlos irremediablemente. Después de un largo silencio, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar su propia vida. Con el cuaderno en mano y la determinación en el corazón, Braulio se preparó para desatar la tormenta que había estado frenando.
Pero lo que no sabía es que, al revelar mi historia, me estaba dando también la oportunidad de volver a nacer. La luz tenue de la sala se intensificó, una chispa de historias por contar, secretos por descubrir y la verdad a punto de estallar. El próximo paso era inminente, y el futuro de ambos dependía de lo que la noche traería consigo. La tensión en el aire se sentía casi eléctrica. Braulio sostuvo su cuaderno como si fuera un escudo, y el momento de la verdad comenzó a expandirse ante él. Se daba cuenta de que abrir su corazón implicaba desnudarse emocionalmente, pero también significaba asumir la responsabilidad de un pasado lleno de sombras que había intentado enterrar. Valeria, empezó, con la voz temblorosa, mi vida no ha sido fácil, y hay muchas cosas que he escondido. Por mucho tiempo, creí que ocultar mi historia era la mejor forma de protegerte a ti. Sus palabras, claras como un cristal, se intercalaban con un nudo en su garganta. Observó a Valeria, cuya mirada lo instaba a seguir. Cuando fui joven, tomé decisiones que me llevaron a un camino oscuro. Jugué con fuego, y en el proceso, perdí a la gente que amaba. Luego, muchas cosas se quebraron para el momento en que llegaste a mi vida, solo podía ofrecerte una versión diluida de mí mismo. Valeria, a su vez, escuchaba con un silencio palpable, como si cada frase de Braulio la conectara más a su historia. Pero había también confusión en sus ojos, no podía entender cómo alguien con tantas cartas seguía enfrentando un pasado tan complejo. Braulio continuó, encontrando un impulso que no sabía que tenía. Eso me llevó a escribir. Describe no solo mi vida, sino lo que significa cargar con secretos. Pensaba que eso te podría proteger, pero ahora sé que solo te he hecho un daño mayor. Te escondí la verdad, y eso me impide ser quien debo ser para ti. Su confesión resonó en el espacio, como un eco que retumbaba entre paredes vacías. Valeria se sentó en el sofá cercano, su expresión oscilando entre la comprensión y la inquietud. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto para abrirte? Las preguntas salieron de su boca sin preámbulos. Con un suspiro, Braulio se dio cuenta de que cada respuesta que ofreciera podría conceder tanto claridad como más confusión. No estaba listo. Temía que confesarte mi historia significara perder tu confianza. Quería ser el padre que nunca tuve, un modelo a seguir. Pero en mi deseo por ser perfecto, oculté mi humanidad. Las palabras de Braulio comenzaron a formar un hilo que los vinculaba en un nivel más profundo. Valeria empezó a comprender que detrás del miedo de su padrastro había un alma que también anhelaba reconocimiento y redención. Entiendo que todos somos un rompecabezas de experiencias, Braulio. También tengo mis propias luchas, comentó. La conversación tomó un giro inesperado, revelando un aspecto de Valeria que Braulio no había reconocido del todo. Ella estaba atrapada entre su propia historia y la aspiración de una vida mejor. Con cada palabra, ambos se adentraban en un mar de vulnerabilidades, barajando sus propios demonios. Valeria, respirando hondo, tomó la iniciativa. Tal vez podamos sanar juntos. Tu historia no te define, y la mía tampoco lo hará. Pero si comenzamos a compartir, quizás podamos ayudarnos mutuamente a reconstruir lo que hemos perdido. Braulio sintió que una muralla se levantaba lentamente entre ellos. Esa propuesta, aunque temeraria, le otorgó un nuevo sentido de propósito. Sí, eso podríamos hacer. Pero debemos ser valientes. No solo para compartir, sino para enfrentar lo que venga. Sin embargo, en ese momento de conexión, una sombra de duda pasó por la mente de Braulio. No podía evitar pensar en lo que sucedería si su verdad no era suficiente, si la revelación se volvía un monstruo que los separara en lugar de unirlos. ¿Y si a fin de cuentas, nuestras verdades nos rompen más que nos sanan? Preguntó con sinceridad. Valeria lo miró directo a los ojos, implementando una feroz determinación. No lo sabremos hasta que lo intentemos. El desafío resbaló en el aire, decisivo. En ese instante,
Braulio se dio cuenta de que el camino a la salvación no solo pasaba por su historia, sino por cómo juntos pueden transformar su futuro. El destino los presionaba, y cada palabra que intercambiaban no solo profundizaba su conexión, sino que también moldeaba el sendero incierto que les aguardaba. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de un mensaje resonó en su teléfono. La interrupción repentina generó un sentimiento escalofriante, como un recordatorio inclemente del mundo exterior. ¿Quién será?, preguntó Braulio, sintiendo que la convergencia de sus vidas se veía amenazada. Un inquietante presentimiento anidó en su pecho. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y lo que la pantalla de su teléfono revelara podría cambiar todo. Braulio sintió cómo su corazón latía con más fuerza mientras levantaba su teléfono. La pantalla brilló, revelando el nombre del remitente, Rosa, su hermana menor. No había tenido noticias de ella en meses, y el mensaje parecía cargado de urgencia. Necesito hablar contigo, es importante. El sonido de las palabras tintineando en su mente lo distrajo por un momento. ¿Qué podría ser tan grave? La incertidumbre lo invadió, y por un instante se olvidó de la conexión que había comenzado a construir con Valeria. La decisión de responder se cernía sobre él como una nube oscura. Disculpa, dijo Braulio a Valeria, dándole un vistazo a su rostro, donde la preocupación se mezclaba con infección de curiosidad. Necesito un momento. Se alejó unos pasos, permitiendo que el silencio absorbiera sus palabras. El mensaje resonaba en su cabeza como un eco persistente, demandando atención. ¿Tenía que sopesar la situación? ¿Acaso su pasado lo alcanzaba de nuevo? Lo que había decepcionado tanto tiempo atrás ahora se cernía sobre su presente. Al responder el mensaje, su mente divagaba en recuerdos distantes. Rosa siempre había sido un pilar en su vida, una manera de liberarse del peso de su infancia. Habían sido inseparables, hasta que el caos de su vida lo llevó a distanciarse. Pero su lado protector despertó. Voy a ir a verte, respondió. Al regresar junto a Valeria, sintió que un nuevo peso le caía sobre los hombros. La complicidad que habían abrazado momentos atrás se sentía frágil. Escucha, necesito manejar algo en familia, le explicó, notando la decepción en los ojos de Valeria. Sabía que había creado una brecha en esa conexión que había empezado a reconstruir, y eso lo angustiaba. ¿Está bien? Te entiendo si necesitas atender tus propios problemas, respondió Valeria, pero su tono delataba un trasfondo de tristeza. La disposición de Valeria a ser comprensiva solo intensificó la lucha interna de Braulio. No quería dejar atrás el momento que tan valientemente habían iniciado. Sin embargo, su pasado era un monstruo que no podía ignorar. Sin pensarlo, Braulio giró sobre sus talones y dejó en el sofá el cuaderno que había sostenido antes como un estandarte. De repente, el camino hacia la redención personal se sentía encapsulado en las palabras aún no dichas, en las verdades por mostrar. Valeria, yo comenzó, pero de nuevo titubeó, sintiendo que el tiempo reclamaba su atención. Seguiría la llamada de su hermana, pero ¿a qué precio? Si otras sombras se asomaban por el camino, podría perder no solo a Valeria, sino toda su oportunidad de sanar. La conexión entre ellos podría romperse por su elección, y eso le rompería el alma. Pero también sabía que enfrentar su pasado en la forma de Rosa era necesario. No se podía construir un presente sólido con cimientos tan endebles, decidió que debía ser honesto y directo. ¿Te importaría esperar un poco más? He tenido un mensaje complicadísimo de mi hermana, y necesito responder para estar totalmente presente contigo. Valeria lo miró en silencio, y sin un verbo que la delatara, pudo entender la lucha porque también era su lucha. Está bien, pero no te olvides de lo que hemos empezado. No tienes que hacerlo todo solo. Braulio asintió, sintiendo que la bruma de la confusión se dispersaba un poco. Sin embargo, la precipitación de la inminente conversación con Rosa volvió a reavivar su preocupación.
Mientras se alejaba hacia la salida, no dejó de pensar en la fragilidad de sus decisiones. La llamada de su hermana no solo representaba un regreso al pasado, sino un dilema de lealtades y la urgencia de enfrentar lo desconocido. Cualquier revelación podría ser un paso atrás en su camino hacia la reconciliación con Valeria. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó en su mente como un punto final a un capítulo y el inicio de otro. Con el teléfono en la mano y su cuaderno a su espalda, Braulio estaba a punto de descubrir que los lazos familiares, al igual que los lazos de amor, no siempre discurren de manera predecible, mientras marcaba el número de Rosa, una certeza inquietante lo invadió, lo que viniera podría desatar la tormenta que había estado tratando de evitar, y la revelación que su hermana tenía para darle lo mantendría al borde de una nueva transformación. Braulio dejó que el tono de llamada sonara, cada timbre un latido que lo acercaba al inevitable enfrentamiento con su pasado. Mientras el teléfono sonaba, reflexionó sobre el camino que había recorrido. Durante años, había construido la vida que siempre había deseado, con logros profesionales que le daban satisfacción. Aquella transformación, sin embargo, había sido un acto de rebeldía contra el pasado que lo había marcado. El éxito en su carrera no había borrado las cicatrices de su infancia, y ahora, al enfrentarse a Rosa, entendía que las heridas no se curan simplemente al cambiar de entorno. Braulio, dijo la voz al otro lado. Era Rosa. La inflexión temblorosa de su tono lo alertó, su hermana cargaba con un peso que quizás él no estaba preparado para compartir. ¿Qué sucede?, preguntó, su voz un eco de preocupación. Hay algo de lo que necesitas saber, y no es fácil para mí decirlo, comenzó Rosa, su voz vacilante. Cada palabra parecía una cuerda que lo ataba más al pasado que había jurado dejar atrás. Mientras hablaba, Braulio sintió cómo la paciencia que había cultivado a lo largo de los años se desgastaba. Había trabajado duro para dejar las sombras de su infancia atrás y ahora su hermana estaba trayendo la oscuridad de vuelta. Rosa, lo que pasó, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Por favor, solo escúchame. No se trata solo de nosotros en el pasado. Hay alguien más. Es acerca de la hija de Carlos, sus palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Carlos, su antiguo amigo, había estado en el epicentro de los recuerdos que prefería no revivir. Suspiró. Necesitaba entender. ¿Qué tiene que ver ella con nosotros? Ella le explicó, había conflictos familiares no resueltos, secretos que habían tenido el potencial de romper la frágil estructura que habían esbozado. Con cada detalle que Rosa compartió, Braulio se sentía más atrapado en el vórtice de un torbellino emocional. La culpa surgía, drenando su energía, y cada revelación de Rosa parpadeaba como una luz intermitente, recordándole que su escape podía ser temporal, pero sus raíces eran profundas y complicadas. Braulio, no sé cómo manejar esto, pero creo que tienes que regresar y ayudarme. No puedo hacerlo sola, confesó ella, la vulnerabilidad en su voz era palpable. Él sabía que su respuesta a esa súplica definiría no solo su relación con Rosa, sino también su vínculo con Valeria. La culpa y el compromiso chocaban dentro de él como tormentas desatadas. Voy a volver, pero necesito tiempo para preparar mis pensamientos, dijo. Sin embargo, un miedo subyacente le hizo cuestionar su decisión. ¿Acaso podría enfrentar sus demonios mientras persistía el deseo de ser el hombre que Valeria había empezado a descubrir? Después de colgar, se quedó en silencio, con el teléfono aún en la mano y el corazón en un tira y afloja. La distancia que había creado con su familia era irrefutable, como un hilo que se hacía más delgado con cada decepción. ¿Podría realmente reconciliarse con ellos y con la nueva vida que había construido? Su mirada se desvió hacia el cuaderno que había dejado en el sofá, un símbolo de su crecimiento. Ahora, se preguntaba si las palabras escritas eran suficientes para cambiar el futuro, la presión de la incertidumbre le llenó a la mente.
Necesitaba decidir si iba a ser protagonista en la historia que había comenzado a escribir o simplemente un espectador del pasado que se negaba a ser olvidado. A medida que la realidad se asentaba, una idea surgió en su mente: tal vez no podía dejar atrás todo lo que había sido, sino integrar cada parte de sí mismo para avanzar hacia adelante. Braulio tomó una profunda respiración y salió de la habitación. La luz del pasillo iluminó su camino, revelando que la verdadera batalla no estaba en lo externo, sino dentro de sí mismo. Enfrentarse a Rosa significaba afrontar las decisiones que lo habían definido, recuperar su historia y permitir que el pasado se fusionara con su presente. Mientras caminaba hacia la puerta, sintió que un nuevo capítulo estaba floreciendo ante él. Sin embargo, también comprendió que el camino a la redención personal sería más difícil de lo que había anticipado. Con cada paso, entendía que se acercaba a una revelación no solo sobre su familia, sino sobre sí mismo. La puerta estaba a punto de abrirse a nuevas dimensiones de su ser, pero al mismo tiempo, lo que se encontraría podría desbordar sus expectativas. Ahora, más que nunca, debía estar preparado para la verdad que salía de su escondite, y un eco resonaba en su mente: ¿estaría dispuesto a aceptar lo que esa verdad traería consigo? Braulio cerró la puerta detrás de él y sintió el aire limpiar su mente por un instante. Empezó a caminar por la calle, con las sombras de los árboles proyectándose en su rostro. Cada paso era una mezcla de determinación y ansiedad, un reflejo del conflicto interno que se intensificaba. Mientras las imágenes de su infancia pasaban por su mente, comprendió que no podía seguir ignorándolas. Sin embargo, ahora su prioridad era otra: la hija de Carlos. ¿Qué papel jugaría en este complicado entramado familiar? Continuó hacia el parque donde solía escribir en su cuaderno, un refugio que había elegido para reflexionar. En ese lugar, había creado una narrativa idealizada de su vida, un mundo donde las decisiones siempre eran correctas y las consecuencias, manejables. Sin embargo, la llamada de Rosa había rasgado esa narrativa, y frente a él se presentaba un dilema: continuar con su vida como un exitoso profesional que había superado su pasado, o regresar y hacerse cargo de lo que él mismo había tratado de evadir. Se sentó en una banca, observando a los niños jugar. Las risas vibrantes y los ecos de conversaciones olvidadas llenaban el aire. En su mente, la imagen de su joven sobrina se entrelazaba con la imagen de Rosa, y se le ocurría que su relación podría ser la clave para sanarse. Sin embargo, ahondar en ese deseo significaba abrir viejas heridas. ¿Podría arriesgarse a hacerlo? Un nuevo conjunto de emociones comenzó a surgir en su interior. Tal vez no se trataba solo de hacer lo correcto. Tal vez se trataba de liberarse de la culpa que lo mantenía cautivo. Debía enfrentar su historia familiar y descubrir si era posible aceptar a aquellos que había dejado atrás. Era un acto de valentía, y la idea de dar ese paso lo llenó de un extraño sentido de libertad. En su cuaderno, comenzó a plasmar sus pensamientos. La escritura se convirtió en un mecanismo para desahogar sus emociones, cada palabra un ladrillo en la construcción de un espacio donde podría definir quién era verdaderamente. Mientras escribía, su mente cavaba más allá de la superficie. La conexión con su sobrina era el primer eslabón que unía su pasado con el presente, una oportunidad para fortalecer los lazos que había roto. Sin embargo, el sentido de responsabilidad hacia Rosa lo sobrecogía. Al regresar, no solo enfrentaría su pasado, sino todas las expectativas que éste había definido sobre él. Tenía que establecer límites, condicionarlos a su nueva realidad. Sería capaz de hacerlo sin caer nuevamente en antiguos patrones de comportamiento. A medida que el sol comenzaba a ponerse, su determinación se fue consolidando. La revelación de Rosa, la historia de la hija de Carlos, no era solo un desafío, sino un llamado a reencontrarse con su esencia. Sintió que la narrativa en la que había estado sumido finalmente comenzaba a hacer sentido. Braulio cerró el cuaderno y se levantó de la banca. Se detuvo un momento para contemplar la belleza del atardecer, consciente de que este viaje también sería una búsqueda de la verdad.
Tal vez había más por descubrir en su propia historia que lo que había anticipado. La complejidad de la vida familiar, las relaciones rotas y los secretos eran fuerzas poderosas que desatarían un caos si no se manejaban adecuadamente. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, empezó a caminar de regreso, decidido a aceptar la complejidad de su pasado y cómo podría influir en su futuro. Un eco en su interior le decía que la confrontación con Rosa sería solo el principio. La verdadera revelación estaba aún por llegar: quién era realmente la hija de Carlos en su vida y cómo afectaría su desarrollo personal. Mientras se acercaba a su apartamento, sintió que posiblemente el regreso no era solo un viaje físico, sino un viaje hacia la autoaceptación. ¿Y si el camino que había evitado pudiera abrirle las puertas a un nuevo sentido de pertenencia? Con cada paso dado, se dio cuenta de que las respuestas podrían ser más reveladoras de lo que aparentaban. Era un viaje donde perderse podría ser tan vital como encontrarse. Braulio llegó a su apartamento con el corazón aún palpitante por la reveladora conversación que había mantenido con su sobrina. Sabía que el desafío realmente comenzaba ahora. El ambiente familiar que había dejado atrás le parecía cada vez más complicado en función de todo lo que había aprendido en años de huida. El espacio que antes había llenado con logros profesionales y éxitos se sentía ahora vacío, plagado de ecos de renuncias no resueltas. Se sentó en su escritorio, frente al cuaderno que había sido su confidente. Las hojas estaban llenas de ideas y reflexiones que ahora parecían inadecuadas. Consciente de que debía articular su impulso hacia la autoaceptación y encontrar un camino claro, tomó una respiración profunda y se dispuso a escribir. Sus pensamientos se desbordaban con rapidez. Tenía que establecer un plan, no solo sobre cómo abordar su relación con Rosa, sino también sobre cómo enfrentar su familia y sus propios miedos. El primer paso era investigar más acerca de la hija de Carlos. No podía acercarse a ella sin una comprensión profunda de su realidad. Esa búsqueda no solo le brindaría información necesaria, también representaría un acto de integridad personal. Comenzó a hacer una lista de preguntas: ¿qué necesidades tendría Rosa? ¿Cómo podría él apoyarla sin ahogarla en una sobrecarga de su propia historia? Mientras escribía, su mente se llenó de recuerdos de su infancia. Lejos de la inseguridad que había enfrentado, sentía una chispa de creatividad que lo empujaba a abrirse más a la posibilidad de un futuro donde él no tuviera que cargar con el peso de sus decisiones pasadas. Sabía que corría el riesgo de ser herido nuevamente, pero también reconocía que el crecimiento personal se alimenta de esa vulnerabilidad. Con el cuaderno cerrado, se sintió impulsado a contactarla, dedicar un tiempo a dialogar. Consciente de que una simple llamada podría abrir las compuertas a una serie de conversaciones vitales, marcó su número. El sonido del teléfono sonando era como un eco de su propia incertidumbre. Rosa, soy Braulio, empezó, pero la voz de su sobrina, ligeramente temerosa, le hizo darse cuenta de que debían comenzar desde cero. Había un abismo de emociones que los separaba, un abismo que necesitaba ser atravesado con cuidado. No sé por qué me llamas. Lo que pasó fue complicado, respondió ella. Su tono contenía la esencia de sus propios miedos y resentimientos. Braulio entendió, en ese momento, que lo peor que podría hacer sería intentar imponerle una aproximación. En su lugar, deseaba demostrar que estaba listo para ser un apoyo genuino. La conversación avanzaba lentamente, pero cada palabra se multiplicaba en significado. Durante ese intercambio, él comenzó a desenterrar fragmentos de su propia identidad que había mantenido encadenados. Reconocía cuánto necesitaba ella de un adulto que no solo hablara, sino que escuchara. Y, al mismo tiempo, Braulio percibía que también necesitaba ese momento para él, el resentimiento de su familia, su propio proceso de sanación. Todo ello se entrelazaba, con la promesa de seguir conversando. Braulio cortó la llamada sintiendo una revelación impactante. Esto no era solo un acto de responsabilidad, era un proceso poderoso de reconexión que se extendía más allá de su familia.
Era como si levantara las primeras piedras de un nuevo camino hacia su identidad, un camino que sería ineludible. ¿Y si Rosa resultaba ser un puente hacia una reconciliación más profunda con su pasado? La pregunta reverberaba en su mente mientras se preparaba para el día siguiente, sintiendo que la clave para su propio crecimiento estaría en construir una relación sólida, aunque frágil. Sin embargo, mientras organizaba su espacio de trabajo, un mensaje entró en su teléfono. Era un texto de Carlos. Necesitamos hablar. Lo que tienes que entender sobre Rosa es crucial. Las palabras eran un ancla de incertidumbre que lo llevaban de regreso a un conflicto inminente. Sabía que no solo enfrentaría a su sobrina sino también a su historia familiar, sus decisiones y lo que podía representar para el futuro. La conversación con Rosa solo sería el preámbulo de la confrontación que debía tener con Carlos y, sobre todo, consigo mismo. ¿Sobreviviría a la verdad que estaba a punto de descubrir? La tensión se apoderaba de él mientras se preparaba para un enfrentamiento que prometía ser el verdadero motor de su transformación. La mañana llegó con una claridad renovada, un signo de que el momento de la verdad había llegado. Braulio, con su cuaderno en mano, sabía que cada hoja ya no contenía solo las sombras de su pasado, sino que se había convertido en un mapa hacia el futuro. Decidido a enfrentar su historia familiar y la complejidad que ello implicaba, comenzó su día con un propósito claro: encontrar a Rosa y abordar los secretos que debían ser liberados. Cuando finalmente se encontraron, la tensión era palpable. Rosa, con ojos llenos de preguntas y un aire de vulnerabilidad que la rodeaba, estuvo a la altura de las expectativas de su conversación. Braulio, tras un profundo suspiro, empezó a hablar, cada palabra fluyendo con sinceridad. Rosa, he estado reflexionando sobre nuestra familia, y creo que es hora de que sepamos el uno del otro. No podemos continuar sin enfrentar lo que nos ha separado. La respuesta de Rosa fue un entrelazado de nervios y deseo de conexión. He esperado tanto por esto, Braulio. He sentido tu ausencia, y la de todos. Pero no sé si estaré lista para escuchar todo lo que vino antes de nosotras. Sus palabras resonaron como un eco en su corazón. Braulio comprendía el dolor que contenía su hermana. A medida que la conversación se desarrollaba, los recuerdos volvieron a fluir y las verdades ocultas empezaron a salir a la luz. Se compartieron historias sobre momentos perdidos, promesas incumplidas y el dolor de no estar presentes en la vida del otro. Con cada frase, el silencio que había circunscrito su relación comenzó a desvanecerse. Los lazos familiares fueron sanando, revelando un camino mucho más sólido hacia adelante. Braulio entendió que el crecimiento personal que había anhelado no solo dependía de él, sino que era un esfuerzo conjunto. Hablar sobre sus desafíos y sus sueños se convirtió en un acto de liberación. Rosa, no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu presente y tu futuro. Quiero que construyamos una relación que valga la pena. Así, después de mucho tiempo, se acercaron de una manera genuina. Braulio veía en Rosa un reflejo de la lucha que había enfrentado. Ella era un testimonio de que el ciclo de dolor podía romperse. Durante esa reveladora charla, sucedió algo hermoso. Cada uno de ellos comenzó a vislumbrar sus propias luces a través del otro. La vulnerabilidad compartida creó un puente que restauró una conexión ancestral, llena de amor y redención. Cuando finalmente se despidieron, una nueva fuerza latía dentro de Braulio. Se dio cuenta de que, al enfrentar a Rosa, había sanado partes de sí mismo que creía irremediables. La conversación había sido un catalizador que les permitía a ambos emerger del pasado y encontrar esperanza en el futuro. Volviendo a casa, aún sintiendo la vibrante energía del encuentro y el peso aligerado de su corazón, Braulio reflexionó sobre su camino con Valeria. Había aprendido que cada persona lleva en su interior una historia rica y compleja que merece ser escuchada. Se sintió inspirado a seguir cuidando esa conexión, no solo como padrastro, sino como mentor y figura de apoyo. Al llegar a casa, encontró a Valeria esperándolo. ¿Cómo fue?, preguntó ella, con esa mirada de expectativa que lo había llenado de dudas anteriormente.
Braulio tomó un momento para juntar sus pensamientos, sintiendo que cada conversación pasada había llevado a este instante. Valeria, he aprendido que hablar sobre nuestras verdades puede ser liberador. Quiero compartir las mías contigo y, a su vez, invitarte a que compartas las tuyas. Los ojos de Valeria brillaron con la luz de la esperanza renovada. La conexión que habían estado construyendo a fuego lento se sentía ahora como un espacio seguro y propicio para crecer. Al sentarse juntos, Braulio supo que estaban a punto de emprender un viaje de sanación mutua. En ese momento, al abrir su cuaderno nuevamente, Braulio decidió que su historia se convertiría en un lienzo para la relación que había empezado a edificar con Valeria. Quería que ella supiera que, aunque la vida presenta desafíos, no hay que enfrentarlos solos. El verdadero crecimiento se encuentra en la vulnerabilidad, en aceptar nuestras historias y, sobre todo, en el poder de la conexión familiar. En los días que siguieron, construyeron puentes adicionales. Cada conversación con Valeria les permitió explorar sus inquietudes y sueños, y también las incertidumbres del futuro. Juntos comenzaron a diseñar planes concretos y objetivos claros. La visión de Valeria se tornaba tangible, así como su deseo de romper el ciclo de desilusión que había marcado sus vidas. Ambos lograron un cambio palpable, descubriendo que su fuerza reside en la autenticidad que decidieron traer a sus interacciones. La conexión que habían creado no solo fue el resultado de una relación familiar, sino de un profundo respeto mutuo. La transformación de Braulio era evidente y su potencial también fue reconocido por aquellos que lo rodeaban. Los recuerdos de su pasado se diluían, pero ya no representaban una carga. En su lugar, se convirtieron en peldaños hacia el futuro. Cada conversación, cada abrazo, templaron no solo el presente, sino lo que estaban construyendo juntos. Aquella finalmente fue una historia de conquistas individuales y colectivas. Braulio miró hacia el horizonte de su vida con renovada confianza, con un futuro brillante que debía forjarse junto a Valeria y Rosa. Su viaje de sanación personal había tenido un impacto directo en el corazón de los que amas, y esa era la verdadera fortaleza que había alcanzado. El camino hacia la dignidad personal y el cambio familiar estaba pavimentado con amor y autenticidad. Con el viento a su favor y el corazón lleno de expectativas, Braulio supo que ahora navegaba no solo como un arquitecto del Skyline, sino también como un constructor incansable de sus propias relaciones. Así concluyó su viaje, con la certeza de que el amor y la comunicación son las claves para edificar vidas verdaderamente plenas y significativas. No esperes ni un segundo más para transformar tu vida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias emotivas y exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para ayudar a que más personas encuentren este mensaje. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que resuena con nuestros propios desafíos. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.